Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. La salvación es completamente por gracia. Es ofrecida libremente en el evangelio a todos los pecadores, sin dinero y sin precio. Como nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero hay una paradoja. Es por gracia y al mismo tiempo debemos negarnos a nosotros mismos. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Para explicarnos esta verdad tenemos con nosotros a Sugel Michele. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Sugel, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias. ¿Y tú? Todo bien, Sugel, gracias a Dios. Yo quiero que tú hoy nos expliques esa paradoja de que somos salvos, de que debemos tomar nuestra cruz cada día, negándonos a nosotros mismos y seguir al Señor. Yo creo que el mejor punto de partida para explicar eso es lo que tú dijiste al principio. La salvación es por gracia. Y lo que eso significa es que eso no tiene nada que ver con mi desempeño, eso no tiene que ver con mi religiosidad, no tiene que ver con mi obediencia a la ley, no tiene que ver con mis buenas obras. Nosotros somos salvos única y exclusivamente por la obra de salvación que Cristo llevó a cabo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Así que nuestra salvación depende enteramente de Cristo. Sin embargo, como tú bien acabas de señalar, hay una paradoja aquí, porque el llamado de Cristo a aquellos que quieren esa salvación que Él compró para nosotros es: toma tu cruz, niégate a ti mismo y ven y sígueme. Entonces, por fin, ¿la salvación es gratis o la salvación demanda que yo entregue por entero mi vida a Cristo? Y la respuesta es sí, las dos cosas a la vez, porque como vamos a explicar en este programa, una cosa implica la otra. Ahora, es importante que la gente que nos está viendo entienda que el hecho de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, no implica de ninguna manera que yo tengo que hacer algún tipo de sacrificio personal para llegar al cielo. El asunto aquí es, Eduardo, y lo vamos a explicar con más calma, que cuando uno entiende lo que implica creer en Cristo, lo que implica aceptar de todo corazón a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, necesariamente eso implica una negación de mí mismo. Entonces ahí es que está la respuesta a la pregunta. Claro, no la hemos elaborado todavía, pero ese es el marco de referencia que nos va a servir de punto de partida para este programa. Ahora, Sugel, a mí me gustaría que tú empezaras diciéndonos qué significa venir a Cristo. Luego, ¿qué significa negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor? Cristo decía a la multitud de que lo seguían: si alguno viene en pos de mí, ¿verdad? De hecho, el texto dice claramente: si alguno quiere venir en pos de mí. Eso dice en el versículo 24. Ahora, ir a Cristo, Eduardo, y esto es muy importante en la época en que nos ha tocado vivir, no es una acción física. O sea, hay algunas personas que equiparan venir a Cristo a, por ejemplo, venir en una iglesia al frente, levantar la mano, hacer una oración. No, aquí no estamos hablando de una acción física. Aquí estamos hablando de venir al Señor Jesucristo reconociendo que yo soy un pecador, reconociendo que yo no merezco nada, reconociendo que yo lo que merezco es la condenación del infierno. Entonces yo vengo a Él para que Él me salve. O sea que aquí no estamos hablando de ninguna acción física, estamos hablando de algo que pasa en el corazón. Yo tengo que ir a Cristo y clamar que tenga misericordia de mí, clamarle que perdone mis pecados
y confiar únicamente en la obra de salvación que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. El que hace eso ha venido a Cristo. Eso es venir a Cristo. Un, pare- un paréntesis, Sujel, pero muchas personas piensan que ellos tienen que ir a Cristo con su propia justicia, con sus buenas obras, y son esas cosas que los van a hacer aceptos delante de Él. Sin embargo, eso es exactamente lo que Cristo rebate aquí cuando dice, niégate a ti mismo. Fíjate, Eduardo, que el pasaje que tú leíste está en Marcos capítulo 8. Cuando leemos ese capítulo completo, Sí. nos damos cuenta que una parte de ese capítulo es la negación de Pedro. El Señor le dice al apóstol Pedro, tú me vas a negar. Y la palabra que se usa en ambos casos es la misma. Pedro iba a negar al Señor y Cristo nos manda a negarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando yo me niego a mí mismo, yo estoy negando el hecho de que yo tenga ninguna justicia propia, de que yo tenga nada que me merezca que Dios me dé su gracia y su favor. O sea, pues yo me estoy negando a mí mismo, me estoy negando a mi decencia, me estoy negando a mi religiosidad. Yo me estoy negando completamente. Yo estoy diciendo, yo no tengo absolutamente nada que valga la pena delante de Dios. Delante de los hombres, tal vez, pero no delante de Dios. No en comparación con la justicia perfecta de Dios. Que de paso es el texto que tú leíste de Efesios, dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, yo no tengo nada de qué gloriarme si es mirándome en mis propios términos, o sea, viendo mis propios méritos, no tengo ninguno delante del Señor. Entonces, si yo quiero ir a Cristo, yo debo confiar plenamente en Él, sabiendo que esa salvación es por gracia. Debo negarme a mí mismo. ¿Hay algún otro aspecto de esa negación que debamos saber, Joel? Ok, primero, y eso es lo más fundamental, yo debo dejar de confiar por entero en mí mismo, absolutamente. Pero al mismo tiempo, yo estoy también negando mis propios intereses, en el sentido de que seguir a Cristo implica que ya no me estoy siguiendo a mí mismo. Eduardo, mira, la realidad de todo hombre en la tierra es que nosotros buscamos aquello que nos da lustre, aquello que nos da brillo. Nosotros queremos llamar la atención, nosotros quisiéramos ser ricos, famosos, nosotros quisiéramos ser el centro del universo. Cuando yo me niego a mí mismo, yo le estoy dando a Cristo el lugar que a Él le corresponde. O sea, yo estoy diciendo, no, yo no soy Dios, yo no soy el Señor, yo no soy el que vale la pena, yo no soy el protagonista de esta película. El héroe, el protagonista, aquí es el Señor. Entonces yo estoy negando mis propios intereses, estoy negando esa búsqueda ansiosa que yo tengo de brillar, esa búsqueda ansiosa que yo tengo de hacer que mi voluntad prevalezca, y yo quiero que prevalezca la voluntad de Dios en mi vida. En todos esos sentidos, yo me estoy negando a mí mismo. Y de hecho, fíjate que el texto dice, tome su cruz. Y Eduardo, ahora te voy a hacer yo una pregunta a ti. ¿Para qué se usaba la cruz en los tiempos del Señor? Como un instrumento de castigo, de sufrimiento, de la muerte más dolorosa y vergonzosa que podía haber. ¿Alguna persona sobrevivía a la crucifixión? Nadie. Era algo espantoso, de mucho tiempo, de dolor y sufrimiento, una agonía por muchas horas, a veces por días, Sujel. Entonces, fíjate, nosotros tenemos aquí una figura que para los occidentales del siglo XXI no nos es tan familiar como lo era para las personas que escuchaban a Jesús en el primer siglo. Ellos estaban acostumbrados a ver a los romanos aplicar el suplicio de la crucifixión. Si tú quieres traducir eso al día de hoy, tal vez pudiéramos decirlo de esta manera. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su silla eléctrica y sígame. O sea, es un elemento de ejecución. Así que lo que Cristo está llamándonos es a la muerte del yo. Yo tengo que morir al yo para seguir a Cristo, para vivir para Cristo, para buscar que la voluntad de Cristo se cumpla, para buscar su gloria. Yo estoy muriendo al yo. Esa es la idea. Ahora, Sujel, alguien puede pensar, entonces la vida cristiana es una vida de sufrimiento, no hay gozo, no puedo disfrutar de los placeres que me son lícitos entonces, porque si es así, muchos dirán, ¿y para qué yo voy a seguir al Señor? Esa es una muy buena pregunta. En Juan capítulo 15, escucha lo que dice Jesús.
estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Entonces tú dices, espérate, tú me estás llamando a mí a negarme a mí mismo, tú me estás llamando a mí a morir y me estás hablando de gozo. Bueno, vamos a ver al mismo Cristo. Dice en Hebreos que por el gozo puesto delante de él, Cristo sufrió la cruz. Así que aquí tenemos una crucifixión que trajo gozo. Trajo gozo por dos razones. En primer lugar, porque Cristo por medio de su cruz agradó al Padre, que quería salvar a pecadores como tú y como yo y como todos los que nos están escuchando. Pero en segundo lugar, trajo gozo porque Cristo amó a su iglesia y la única forma de salvarla era muriendo en la cruz. Así que Cristo estaba viendo la crucifixión como un medio para lograr un fin mayor que al final iba a traer gozo. Bueno, vamos a traducir eso a la vida cristiana. Yo debo negarme a mí mismo, yo debo morir en la cruz y al final de cuentas yo voy a tener el increíble gozo de ya no vivir la desgraciada vida de estar centrado en mí mismo. Fíjate, cuando yo muero al yo y a esa vida egoísta, egocéntrica, orgullosa, en realidad yo estoy comprando para mí algo que me va a dar una vida deleitosa, no sin sufrimiento, porque nosotros todavía vivimos en un mundo caído, yo todavía tengo lucha con mi pecado, yo no quiero someterme a Dios en el fondo de mi corazón, pero al mismo tiempo quiero. Es como esa lucha entre el quiero y no quiero del que habla Pablo en Romanos 7. Entonces, hay una lucha, pero al final de cuentas yo tengo el gozo de hacer lo que tengo que hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice Cristo en un momento dado, citando el Salmo 44, creo. Entonces, en ese sentido, yo estoy negándome un bien menor, que es vivir para mí, para obtener una gloria mayor y un gozo mayor, que es vivir para Dios. No sé si eso responde a la pregunta. Sí. Sí, la responde, Sujel. Pero es algo difícil de entender porque nadie quiere tomar una cruz y seguir ese camino. Tú sabes que de una manera natural nosotros tendemos a buscar la vida cómoda, la vida fácil, en ese sentido. Sin embargo, perdón Eduardo, ahora que tú mencionaste la vida fácil, fíjate que Cristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y uno dice, espérate, ¿que el yugo del Señor es fácil? ¿Cómo así? Bueno, fíjate que el llamado de Cristo, y quiero reiterarlo otra vez, es mira, líbrate de la esclavitud del yo, para que por primera vez en tu vida puedas disfrutar de verdadera libertad. Ahora, ¿en qué sentido el yugo de Cristo es fácil? Y de hecho, en Primera de Juan, capítulo 5, ¿qué dice el apóstol Juan? Mis mandamientos, los mandamientos del Señor no son gravosos. Y uno dice, espérate, que mira, con la lucha que yo veo, que yo tengo, con el pecado, ¿cómo que los mandamientos no son gravosos? Eduardo, lo que hace gravoso la vida del creyente aquí en la tierra y la lucha no son los mandamientos de Dios, es el pecado que mora a nuestro alrededor y que mora en nuestro corazón. Porque al final de cuentas, ¿cómo sería el mundo si todo el mundo cumpliera los 10 mandamientos? ¿Tú te imaginas cómo sería el mundo si nadie mintiera? ¿Cómo sería el mundo si no hubiera hogares rotos por causa del adulterio? ¿Cómo sería el mundo sin asesinatos? ¿Cómo sería el mundo si la gente no tuviera envidia del otro? El mundo sería un paraíso. Entonces, no son los mandamientos de Dios los que hacen esto gravoso. Lo que hace esto gravoso es el pecado. Y de hecho, Eduardo, todos nosotros nos levantamos hoy con la terrible noticia de ese muchacho en Texas que se metió en una escuela primaria, tomó un rifle y comenzó a matar muchachos. De verdad, yo leyendo esta noticia esta mañana, mi corazón se quebró en pedazos. Qué triste lo que el pecado ocasiona en el mundo. Entonces, a la larga, ¿qué es lo que hace gravosa la vida del hombre aquí? ¿Son los mandamientos de Dios o es el pecado? No, el yugo de Cristo es fácil. El problema es que nosotros somos esclavos del yo. Y precisamente por eso es que tenemos que morir al yo para poder vivir para Él. ¿Tú no puedes dar otro ejemplo, Sujel, de cómo podemos morir al yo? Bueno,
todos los días cuando yo me levanto, y esta mañana providencialmente, lo primero que vino a mi mente cuando me levanté fue, bueno, Señor, aquí yo sé que voy a tener una lucha, el pecado todavía mora en mí, ayúdame a vivir para ti. Cristo dice en Lucas, el pasaje paralelo al que tú leíste de Marcos, tome su cruz cada día y sígame. Lo que me llama la atención en Lucas es ese inserto ahí, cada día, porque cada día mi yo quisiera bajarse de la cruz. Cada día, por el pecado que mora en mí, mi yo quisiera hacer su voluntad, mi yo quisiera buscar ser el centro, mi yo quisiera controlarlo todo como yo quiero. Bueno, cada día yo tengo que recordarme a mí mismo, yo he muerto al pecado, yo he muerto al yo para vivir para Cristo. Y se me van a presentar un montón de momentos a lo largo del día en los que yo tengo que recordar que yo no vivo para mí. Ahí está, Eduardo, mi relación con mi esposa, ahí está el hecho de mi lucha con el pecado, ahí está el que tal vez yo debo ir a servir a un hermano en vez de tomar el tiempo para mí. Entonces, en cada uno de esos instantes yo estoy tomando mi cruz y recordándome a mí mismo que yo he sido crucificado juntamente con Cristo, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y estoy viviendo para Él. Tú has explicado claramente lo que quiere decir, ¿verdad? Que si alguien quiere seguir a Cristo, venir a Él, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Pero luego Él dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Cómo así, Sujel? Eso es lo que se conoce como la ley de ganar perdiendo. Para yo poder ganar el reino de los cielos, yo tengo que perder algo, y es perder mi vida. No es ni siquiera perder el 50% de mi vida o el 75%. Yo tengo que perder mi vida, como ya lo explicamos anteriormente, perder mi vida en el sentido de no seguir buscando salvarme por mis propios méritos, perder mi vida en el sentido de que yo quiero hacer la voluntad de Dios, no la mía. Yo tengo que perder mi vida, pero es para ganar algo infinitamente superior, infinitamente mejor. ¿Tú te acuerdas de esa parábola que aparece en Mateo capítulo 13, donde el Señor dice que hubo un hombre que encontró una perla de gran precio y tuvo que venderlo todo para comprar el campo donde estaba enterrada la perla? Bueno, esa es la idea. Sí. Tú tienes que perderlo todo, pero para ganarlo todo. Fíjate que después del pasaje que tú leíste, hay una serie de preguntas, y esas preguntas son importantes. Versículo 36. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? La respuesta es, o sea que, no le sirvió de nada. Sujel, que una persona puede tener 1,000 millones de pesos, hacer muchas obras de caridad, y si no conoce al Señor, entonces está condenado. Lo perdió todo. Cuando muera, se habrá dado cuenta que hizo el peor negocio del siglo. O sea, ¿de qué le vale a un hombre si puede ganar el mundo entero y al final, por los siglos de los siglos, perder su alma en el infierno? Y la respuesta es obvia. No le sirvió de nada. Fue una verdadera desgracia vivir de esa manera. Sujel, déjame decirte algo. La verdadera desgracia es ver cómo la mayoría de la humanidad están tratando de ganar el mundo y están perdiendo su alma. Esto es algo sumamente triste lo que tú has dicho ahí. Lamentablemente. Y fíjate que el que está diciendo eso sabe lo que está diciendo, porque si eso lo dijera yo, bueno, eso sería una cosa, pero lo está diciendo aquel que es Dios hecho hombre, que vino precisamente a morir en una cruz porque él conoce lo horrible que es perder la vida eterna y sobre todo perderlo a él. Entonces, hay que tomar en cuenta quién es que está diciendo eso, Eduardo. Lo está diciendo aquel que murió en una cruz por nuestros pecados. Y él está diciendo, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Y fíjate la pregunta del versículo 37. Pues, ¿qué dará a un hombre a cambio de su alma? Y otra vez, la respuesta es la siguiente. Si tú no aceptas el regalo de Dios en Cristo, solo por gracia, solo por la fe, y quieres seguir intentando ganarte el cielo por tus propias obras, tú no vas a poder
equiparar el precio pagado por Dios por lo que tú puedes pagar. O sea, lo que dice es, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Nada, nada. Tú no tienes nada con qué comprar la salvación que tu alma necesita. Y es precisamente porque no tenemos nada que Dios tuvo que pagar el precio. Así que, otra vez, la respuesta es, o tú aceptas a Jesucristo por la fe, solo por gracia, aceptas el regalo de Dios en Él, o tú vas a ser un miserable aquí y serás un miserable allá por los siglos de los siglos, cuando pases el umbral de la muerte. Ahora, Sugel, lo triste es ver cuántas personas están engañadas, cambiando la salvación de sus almas por los valores, las cosas de este mundo que van a perecer. Tú sabes que se cuenta que cuando los colonizadores vinieron a nuestros países, le daban a los indígenas cuentas de vidrio y espejitos, y los indígenas le daban en cambio oro y plata. Yo creo que la humanidad completa que no conoce al Señor le está dando todo lo bueno de su vida, su fortaleza, su ánimo, su trabajo al mundo a cambio de cuentas de colores y espejitos. ¿Qué tú nos dices de esto, Sugel? Bueno, de hecho, oye ahora el versículo 38. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es horrible el hecho de que Dios tenga que decir, yo me avergüenzo de ti. Nosotros, si no tenemos a Cristo, no tenemos absolutamente nada. No importa que tú seas millonario, no importa que tú tengas una vida llena de placeres, tú estás devolviendo, como tú dices, espejos por oro. Tú estás perdiendo algo de infinito valor por cosas que no tienen absolutamente ningún valor. Pero ¿sabes qué es lo más triste de eso, Eduardo? Que aquí no solamente estamos hablando de desgraciar tu vida para el futuro, es que tú le estás desgraciando ahora. Porque al final de cuentas, cuando tú vives para satisfacer tus deseos, nunca vas a llenar la medida. Yo me acuerdo, cuando yo era chiquito, a mi papá, que le encantaba hacer historias, y sobre todo historias del Medio Oriente, le encantaba contar esta historia, un cuento, pero un cuento muy instructivo. Él decía que en un reino había una vez un gran rey que le puso un reto a todos sus súbditos. Él decía, si alguien consigue algo que pese más que lo que yo tengo en este pañuelo, yo le voy a dar hasta la mitad de mi reino. Y la gente decía, oh, pero ese reto es fácil porque si es algo que cabe en un pañuelo, no puede ser algo demasiado pesado. Así que la gente comenzaba y traía lingotes de oro y lo ponían en una de las básculas, de la parte de la báscula, y el rey ponía lo que tenía en el pañuelo en la otra parte de la báscula, y siempre lo que el rey tenía en el pañuelo pesaba más. Y la gente comenzó a traer cada vez más cosas pesadas y siempre lo que el rey tenía en el pañuelo pesaba más. Pero dice que un sabio que había en el reino oyó el reto y le dijo, lléveme donde está el rey. Y le dijo, señor rey, usted puede poner en la báscula lo que usted tiene en su mano. El hombre puso el pañuelo y el sabio tomó un puñado de tierra, lo puso en el otro lado y el puñado de tierra pesó más. Y la gente sorprendida preguntó, pero entonces, ¿qué es lo que el rey tiene envuelto en ese pañuelo?
Y el sabio respondió, un ojo humano. El ojo humano nunca se sacia. No importa lo que tú le pongas al lado, el ojo humano siempre quiere más, quiere ver más. De hecho, eso dice Eclesiastés. Nunca se cansa el ojo de ver. Sin embargo, al final de cuentas, se va a tener que contentar con un puñado de tierra cuando tengan que enterrarlo. Entonces, la verdad de la vida es esta, Eduardo. No importa cuánto tú acumules, no importa cuánto tú tengas, no importa cuántas experiencias tengas, tú siempre vas a estar insatisfecho. Así que tú no solo vas a desgraciar tu vida allá, tú estás desgraciando tu vida aquí. O sea, el que quiera salvar su vida, la tiene que perder. Y no es solo para salvarla en el cielo, es para salvarla ahora. El que quiere salvar su vida tiene que perderla. Tú tienes que negarte a ti mismo. Tienes que tomar tu cruz. Pero fíjate otra vez la paradoja. Es una tremenda bendición el perder la vida para ganar la vida eterna. Es una tremenda bendición negarme al yo para poder ganar a Cristo. Al final estoy haciendo un tremendo negocio que va a ser para beneficio mío. Yo estoy ganando para perder. Peor dicho, estoy perdiendo para ganar. Sujel, la pregunta ahora sería, en estos 5 minutos que nos quedan de programa, ¿qué yo tengo que hacer para ganar a Cristo, si podemos decirlo de esa manera? Antes de responder tu pregunta, déjame hacer una salvedad. Cuando algunas personas escuchan esta frase, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, algunos le llaman a eso cristianismo radical. Pero yo quiero corregir ese error de una vez por todas. Eso no es cristianismo radical, Eduardo, eso es mero cristianismo. O sea, no existe un cristianismo radical y un cristianismo menos radical. No, el llamado de Cristo es radical. Es que si tú no te niegas a ti mismo y tú no tomas tu cruz, tú no vas a tener a Cristo. Y si tú no tienes a Cristo, tú no tienes al Padre. Y si tú no tienes al Padre, tú no tienes nada y vas a ser condenado cuando pases el umbral de la eternidad. Entonces, vuelvo y reitero, esto no es mero cristianismo, esto es cristianismo a secas. No es cristianismo radical, perdón, es mero cristianismo. Cristianismo sin apellido. Ahora, fíjate que Cristo dice, otra vez te cito el versículo 38, el que se avergüenza de mí y de mis palabras. Pregunta, ¿qué es lo contrario a tu avergonzarte de algo? Es una pregunta no retórica, es para ti. ¿Qué significa lo contrario a avergonzarte de algo? ¿Qué es? Bueno, cuando yo siento vergüenza de algo es porque he hecho algo mal o la percepción de las personas acerca de mí pienso que va a ser negativa y eso me avergüenza. Ok, entonces, ¿qué sería lo contrario? Porque Cristo dice, el que se avergüenza de mí y de mis palabras. Entonces, ¿qué es lo contrario? Lo contrario es no avergonzarse y seguir al Señor y deleitarse en Él, gozarse en Él, vivir para Él, proclamarlo a Él. Todos esos verbos que te he dicho es lo contrario de avergonzarse. O sea, no negar al Señor en ningún momento. Exactamente. Lo contrario de avergonzarme es estar orgulloso de. Lo contrario de estar avergonzado es estar admirado de. Bueno, lo que estamos diciendo aquí es que cuando un pecador, el Espíritu Santo le abre los ojos y se da cuenta, wow, yo soy pecador, yo merezco el infierno, yo he pecado contra Dios. Yo venía ahora para este estudio de grabación, venía en taxi y yo le preguntaba al taxista porque tenía un rosario colgado en el espejo retrovisor y le dije, mi amigo, déjame hacerte una pregunta, ¿qué significa ese rosario para ti? Y ahí comenzó a hablarme del rosario y entonces yo aproveché para predicarle el evangelio. Y yo le decía, mira, los 2 mandamientos más importantes son amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, al prójimo como a ti mismo. Eso no lo cumple absolutamente nadie. Cuando yo me veo bajo la luz de la ley de Dios, me doy cuenta que yo soy un pecador, que voy camino al infierno, que yo no tengo nada que presentar delante de Dios que me gane méritos delante de Él.
tides are high, drowning in the moment, I'm never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines, lost in your ocean, I'm home, I'm mine. Your love is a mist that surrounds me like a cloud. I'm chasing the highs and the lows of our love avowed. In the silence I hear your voice, whispering my name, a siren's call that beckons me to the flames. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment, I'm never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines, lost in your ocean, I'm home, I'm mine. In the darkest night, you're my guiding light, a beacon in the storm that navigates me through the fight. Your love is a shelter where I can be myself, a place to call my own, where our love can wealth full, lush in transmutation, with a focus on the female. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment, I'm never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines, lost in your ocean, I'm home, I'm Él, y al mismo tiempo miro hacia el otro lado y veo a Cristo como el Dios encarnado, que no tenía por qué venir a salvarme, que no tenía por qué hacerse hombre, que no tenía por qué sufrir todo lo que sufrió para que yo pudiera ser salvo. Entonces yo me avergüenzo de mí y comienzo a admirarlo a Él. Y eso es lo que me lleva a Amén. entregarme por entero a Cristo. Y en vez de avergonzarme de Él y avergonzarme de sus palabras, yo comienzo a gloriarme en Cristo y yo comienzo a deleitarme en Cristo y a admirar a Cristo. Ok, si alguna persona nos está viendo y no ha experimentado eso, es porque todavía no es creyente. Y no importa si es religioso, no importa a qué religión pertenezca, ni siquiera si es católico o evangélico. El que no admira a Cristo porque se da cuenta de lo glorioso que Él es, a la vez que se da cuenta de lo vergonzoso que uno es porque todavía no es creyente y necesita venir a Cristo en arrepentimiento y fe, pedir perdón por sus pecados y confiar enteramente en la obra de Cristo en la cruz. De lo contrario se perderá, lamentablemente. Sujel, y lo triste que millones de personas están en esa condición y van camino a una perdición eterna. Lamentablemente, Eduardo, el problema es que nosotros nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y por lo tanto, yo no puedo amar a Dios ni puedo amar al prójimo como Él me demanda en su palabra. Pero precisamente para eso vino Cristo, porque yo no puedo hacer eso, porque yo no puedo salvarme a mí mismo, porque yo no puedo llenar el estándar. Yo tengo que confiar en aquel que llenó el estándar en mi lugar, porque Cristo sí hizo eso. Desde la cuna hasta la tumba, Cristo amó a Dios el Padre con cada fibra de su ser y amó al prójimo tanto que murió por ellos en la cruz. Entonces, Cristo cumplió eso por mí. Ahora yo tengo que obedecer su llamado y venir a Él en arrepentimiento y fe. Amén.
Sugel, gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado de esa manera tan clara ese texto con todas esas aplicaciones. Ha sido un gozo enorme, de verdad, en serio, hablando aquí ahora mismo, en este momento, hablando del Señor, ojalá que muchos que están viendo este programa puedan ver su condición y si son creyentes, que puedan reafirmar su admiración por el bendito Señor y Salvador que nosotros tenemos en